1800, fue predicar, orgánico que bomberos voluntarios SOCO, una trayectoria de 21 años en el servicio de bomberos. Vamos a tratar un tema muy importante para la línea de bomberos y emergencias médicas, como es el trauma abdominal. Es uno de los más importantes que nos podemos encontrar en cualquier circunstancia en nuestra profesión como bomberos. Iniciamos con mi presentación, como la pueden ver en pantalla. En este momento ya está un poquito más extenso lo que les estoy implementando sobre mi presentación y mi formación como bombero. Los objetivos del trauma abdominal, al igual los vamos a revisar al final para ver qué es el objetivo. Mi bombero y me puede colaborar con el primer objetivo. Primer objetivo, aplicar la cinemática a la evaluación del paciente con trauma abdominal. Segundo objetivo, identificar la evaluación y el manejo del trauma penetrante y cerrado. Tercero y último, describir las diferencias, la evaluación y el tratamiento de la paciente embarazada con trauma abdominal. Muchas gracias, mi bombero. Continuamos. Vamos a empezar con lo que es un traumatismo abdominal. Les he explicado antes de empezar a dar la circunstancia del tema, que no se puede presentar simplemente en temática de accidentabilidad de tránsito, sino también en accidentabilidad laboral o por un traumatismo de contacto, como puede ser en un torneo de fútbol, un balonazo, y se han visto circunstancias en las cuales por un trauma abdominal por medio de un balón podemos tener ruptura de cualquier órgano interno que puede generar una hemorragia o un trauma abdominal cerrado. Ayúdenme con lectura, me envían una página, por favor. Una de las principales causas de las muertes traumáticas prevenible muchas veces es pasado por alto. La lesión interna es difícil de determinar en el campo. La pérdida masiva de sangre puede llevar al shock y la muerte. Perfecto, muchachos. Ustedes tratamos de este tema. Desafortunadamente, nosotros las entidades de socorro en este espacio del cuerpo de bomberos omitimos muchas veces el traumatismo abdominal. ¿Por qué razón? Porque encontramos al paciente verbal, lo encontramos coherente, hacemos preguntas y nos está contestando de la mejor manera, mas no estamos determinando su parte abdominal o su lesión interna que pueda tener. Casos se han visto, accidentes de moteros, en este caso, personas que han llegado al hospital llorando, gritando, incluso siendo groseros y terminan muriendo porque no le tomamos una placa o una identificación abdominal para poder determinar un posible trauma que le pueda generar una muerte. Punto importante, nosotros no vamos a ver, si no vemos sangre o no vemos exposición visceral o no vemos ningún traumatismo que sea invisible hacia la parte del socorrismo, podemos asumir que no tiene absolutamente nada, entonces omitimos las placas a nivel médico. Entonces es importantísimo tener en cuenta eso, como nosotros como bomberos, siempre que encontremos un accidente de tránsito, sea accidente de motero, caída en alturas o accidente laboral, recomendar o dejar la indicación al personal de ambulancia que sea realizada una toma o una placa a nivel hospitalario para descartar algún posible trauma cerrado a nivel peritoneal. Principales causas de ayuda, amigo, por favor. Principales causas. Las principales causas de muerte en los pacientes con traumatismo abdominal son: 1. Por lesión de algún vaso principal, como vena cava, aorta, vena porta o alguna de sus normales, o arterias mesentéricas. Las lesiones destructivas de órganos masivos como hígado, vaso y riñón o sus asociaciones pueden organizar una gran hemorragia interna. Listo, muchachos. Importantísimo este tema aquí en la parte abdominal. ¿Cómo podemos determinar o cómo podrían determinar ustedes como bomberos un trauma abdominal cerrado? Una causa, mi bombero ayer. Por equimosis, humorados en el abdomen. Perfecto, una equimosis, una hematemesis en la parte abdominal. ¿Cómo más, mi bombero? Pues el paciente refiere a dolor a nivel de abdomen. De cara a dolor abdominal, mi bombero. Rigidez abdominal. Rigidez. Mi bombero, ¿cómo podríamos determinar un trauma abdominal cerrado si no tenemos ninguna visualización de hemorragia externa? Un trauma abdominal cerrado, sí, por cualquiera de esas anteriores, de pronto a nivel visual se genera el encuadramiento de la zona afectada.
Tenemos que tener en cuenta dos puntos fundamentales. Primero, para que ya se manifieste una hematemesis o un moretón o una quimosis a nivel abdominal, tiene que pasar un trayecto de cierto tiempo, ¿no? Al impacto de poder revisar la persona, lo que podemos encontrar es rigidez abdominal o lo que conocemos mucho como el tipo tambor, que es lo que suena a la boca o así. Ahí podemos encontrar que posiblemente hay un llenado pleural a nivel del abdomen para determinar como principal causa que tenemos un trauma abdominal. Punto importante o punto 2. Cuando ya tenemos una exposición a nivel de sangre, puede ser por boca o por nariz, asumimos que aunque puede relacionarse también a otro traumatismo como es un trauma encefálico, podemos ver reflujo a nivel gástrico o a nivel abdominal que pueda generar sangrado por su boca o por su nariz, directamente por la rotura o el desprendimiento de algún órgano interno, como lo podemos ver ahí, que puede ser el vaso, el riñón, el hígado y demás, generando un traumatismo a nivel interno y a nivel cerrado. Seguimos con sus aplicaciones. No quiero ni me vale, por favor. Aplicaciones de servicio a bomberos. Primero, las heridas con arma blanca y las de arma de fuego de baja velocidad menor a 600 milisegundos causan daño al tejido por laceración o corte. Ceden muy poca energía y el daño se localiza en la zona perilesional, afectando habitualmente órganos adyacentes entre sí, siguiendo la trayectoria de objeto que penetra. Segundo, las heridas con proyectiles de alta velocidad mayores a 600 milisegundos transfieren gran energía cinética a las vísceras abdominales, teniendo un efecto adicional de cavitación temporal y además causan lesiones adicionales en su desviación y fragmentación, por lo que es imprescindible las lesiones esperadas. Importantísimo este tema, muchachos. Aquí cuando tratamos los puntos de los impactos, bien sea por arma blanca o por arma de fuego, como lo vemos así, simplemente estando aquí en la diapositiva, tenemos dos puntos fundamentales. Recuerden que de acuerdo a la velocidad, nosotros ya lo determinaríamos con un perito que tenga conocimiento a nivel de la velocidad de una bala, pero el proyectil es muy importante a la hora de determinar cualquier traumatismo a nivel abdominal. Un punto importante. Un punto importante, el impacto de la bala muchas veces no puede reventar o ocasionar daño a ningún órgano porque realmente no llegó con la velocidad adecuada o no podríamos explicar muy bien, no va a explicar un tipo de la temática, pero sí puede generar trauma a nivel pleural, o sea, a nivel de la capa básica del abdomen, ocasionando los famosos hematomas, los famosos equimosis o incluso no hay pérdida continua de sangre, o sea, no sería una hemorragia sanguinante precisamente por la velocidad del proyectil. Ahora, importantísimo otro punto, comparación a un arma portapunzante o arma blanca, en la cual, por recomendaciones desde hace mucho tiempo nos vienen contando, nos vienen diciendo que siempre y cuando tenga un empanamiento, un objeto portapunzante dentro de su órgano, evitemos retirarlo o sacarlo del lugar en el cual se encuentra. ¿Por qué? Causas importantes. Según al retirar el objeto, el cuchillo, la varilla, el palo, lo que tengamos ahí, podemos hacer rupturas de lo que no hizo el elemento penetrante. Puede ser, el elemento ingresó, pero no cortó absolutamente nada. Pasó por alguno de los dos órganos, ocasionando solo ruptura de la parte de la piel, más no de un órgano. Al retirar el cuchillo, como soporte nosotros, ahí es donde estamos ocasionando quizás el traumatismo o el trauma general para poder tener una laceración. Recuerden, muchachos, que para la laceración no es necesario tener amplitud de herida. Se puede hacer una laceración por el impacto de una bala. Por el impacto de una bala ya podemos tener exposición visceral. ¿Iba a decir algo? También hay que tener en cuenta lo que es el calibre del arma, la distancia y si el disparo es limpio o no es limpio. ¿Qué quiere decir aquí? Que el disparo cuando es limpio es cuando no compromete ningún órgano, como lo decía anteriormente, pasa entre las dos cavidades, el cual pues no afecta a ningún órgano. Y también hay que mirar que lo que decía usted, la distancia también. Y también hay que tener en cuenta que el proyectil cuando ingresa, pues la herida es muy pequeña y cuando sale, pues se amplía. Puede generar una a la hora de la salida del impacto. Listo, muchachos. Patofisiología de un trauma abdominal. Cuando hablamos de patofisiología, vamos a mirar o determinar cuál es la fisiología general de lo que nos puede ocasionar un trauma abdominal.
cavidad peritoneal. ¿Me ayuda, por favor, número Rojas? Órganos salidos, vaso, hígado, hemorragia, órganos huecos, intestino delgado, colon, llenos de bacterias y enzimas, pueden almacenar una gran cantidad de sangre. Perfecto, muchachos. Cuando tenemos un trauma abdominal generalizado o ya tenemos una visceración, como comúnmente lo conocemos, podemos determinar cualquier daño, cualquier rotura de estos órganos que estamos mencionando acá. Generalmente, cuando tenemos una visceración, lo que ocasionamos es salida de sus intestinos, ocasionando exposición visceral a la vista del socorrista o el paramédico que llegue a atender. No siempre pasa lo mismo, muchas veces puede salir otro órgano vital, como puede ser el pulmón, un riñón o el páncreas en algunas ocasiones, siempre y cuando la magnitud o la profundidad de la herida. Importantísimo este tema aquí en la parte del primer auxilio de este tema. Desde que conocemos, desde que identificamos y determinamos que hay un trauma abdominal, tenemos dos razones principales. Primera razón, no introducir nuevamente los órganos dentro de la cavidad por la cual se retiró o por la cual se expusieron. Que es un protocolo que muchas veces no entendemos y pensamos o piensan que al introducir el órgano lo podemos proteger o mantenerlo sano o seguro para hacer nuevamente un protocolo a nivel hospitalario. No, es importantísimo dejar el órgano por fuera de su cavidad, pero simplemente es una protección básica para que el órgano no se siga exponiendo ni saliendo mal de su cavidad abdominal. Hay una práctica final que vamos a hacer, es en la temática, por una casuística que me pasó en una época, una anécdota que tengo, por eso lo puse ahí, de cómo atender un trauma abdominal en una persona gestante o una mamita gestante. Es muy diferente al poder atender en un varón o en una persona que tenga su cavidad abdominal plana o pues en cualquier perímetro. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos razones. Una, primero, al tener un trauma abdominal en una gestante, pues lo primero que se le viene a uno como socorrista es quizás la pérdida del bebé o del feto cuando están en sus primeros meses de inicio de su parto o de su gestación, perdón. ¿Cómo podemos determinar para que no sea necesario que simplemente salga en las partes viscerales o las partes orgánicas, más no la parte de la bolsa que mantiene el bebé? Ya lo vamos a ver al final. Patofisiología. Seguimos con la cavidad de... Sigamos, pero dice. Cavidad retroperitoneal, órganos sólidos, riñones, páncreas, grandes vasos sanguíneos, aorta y vena cava, espacio potencial que puede almacenar una cantidad masiva de sangre. En este caso importantísimo, muchachos, cuando tenemos un objeto, hablamos ahorita hace unos minutos del emparamiento o algún objeto cortapunzante introducido de la parte abdominal o entre cualquiera de sus hemisferios abdominales, podemos determinar ese punto. Muchas veces el mismo objeto está conteniendo la hemorragia sanguinante para mantenerlo a nivel abdominal. Importantísimo este tema acá. En ese momento es cuando podemos decir que podemos tener un llenado o un lento llenado a nivel abdominal, que es cuando terminan, pues se termina el movimiento de la persona por no haber hecho una revisión o no enfocarnos en el punto de la revisión abdominal o el llenado abdominal. ¿Por qué? Porque hay dos prioridades. Primera prioridad, el objeto que está introducido dentro de su cuerpo. Segundo medida, determinar si el paciente ha venido bajando o disminuyendo sus signos vitales. Más no estamos mirando el llenado o la cavidad pleural a nivel del abdomen, que es lo que por lo general termina en un encharcamiento o un llenado general ocasionando la muerte de la persona. Entonces ese punto es importante que lo tengamos en cuenta a nivel de cualquier traumatismo. Muchas veces el mismo traumatismo lo puede generar los mismos huesos. En caso de una rotura de de rejas costales, podemos ocasionar rotura a nivel de músculos cardíacos, músculos pulmonares y a nivel de órganos vitales que pueden generar traumatismo abdominal. Evaluación de manejo inicial abdominal. ¿Me ayuda mi bombero, por favor? La evaluación del paciente con trauma abdominal tiene como objetivo inmediato: 1. Determinar el estado de la vía aérea y mantener su permeabilidad total. 2. Establecer si existe dificultad de la ventilación y proceder a solucionarla. 3.
establecer el volumen circulatorio. Listo. Importantísimo, aquí ya estamos haciendo como una vez los auxilios, incluyéndolo o relacionándolo al tramo abdominal. Vamos a determinar el primer punto de la vía aérea. Vamos a verificar que la vía aérea está permeable, igual como tenemos que en cuenta en cualquier traumatismo de la parte de atención. El segundo punto es mirar la dificultad de la ventilación, la dificultad de la respiración, cómo lo podemos manejar. Y el tercer punto es establecer el volumen de circulación, o sea, tratar de terminar o sostener la hemorragia o tratar de parar la hemorragia. ¿Me ayudan, por favor? Trauma abdominal, atención de enfermería inmediata. Primero, colocar al paciente en posición supino o de acuerdo al estado de urgencia que se encuentre. Segundo, utilizar las medidas de bioseguridad. Tercero, toma de signos vitales haciendo énfasis en la presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Cuarto, vigilar el estado de conciencia y comunicación verbal. Quinto, administrar oxigenoterapia por catéter de puntas o mascarilla si es necesario. Último, canalizar 2 vías periféricas de mayor calibre para administrar volumen de líquidos en caso que sea necesario. Gracias. Literalmente, ese es el paso a paso que tenemos como atención a nivel de cualquier traumatismo, en este caso enfocado en el tramo abdominal. Los objetivos, vamos a mirar si se determinaron, pero antes de eso quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, muchachos. Apoyándonos de este maniquí de RCP, manifestando lo que les decía. Hay un tema muy importante que lo relacionaba ahí. Me sucedió cuando hice mis prácticas en el hospital de clínica, cuando estaba haciendo mi carrera de enfermería, en el cual nos llegó una madre gestante de aproximadamente 6 meses, ya con su estómago con un traumatismo pues, por ser habitante de Cali, el cual la importancia o la ideología médica era determinar o verificar de que el niño o el bebé que estaba interno de su madre estuviera con sus signos vitales, estuviera bien, a base del traumatismo con un elemento de cortapunzante. Punto importantísimo. Nos lo trajeron los socorristas o los paramédicos de la ambulancia, nos lo trajeron con los líquidos, cualquier cristaloide que tengan, humedeciendo los órganos, protegiéndolos. Obviamente aquí no tengo uno para poderlo hacer, colocando vamos a asimilar que aquí está su gestante, la variguita de la gestante, perdón. El traumatismo fue en la parte baja, determinando hacia la parte izquierda, casi hacia la parte de los riñones, colocando el vendaje acá, el cristaloide ahí, y haciendo un vendaje directamente hacia la parte abdominal. Vamos a tratar de que el vendaje nos quede totalmente cerrado. Yo creo que todos sabemos que es un vendaje cerrado cuando ya tenemos totalmente protección del empaquetamiento del líquido para que no se vea de ahí. Lo vamos a tratar de tener acá para que su barriga o su bebé esté en una posición cómoda, ya que al recibir el impacto, el traumatismo con un arma cortapunzante, pudo haber roto la bolsa miótica donde está el bebé, ocasionándole que pues, tuviera un aborto espontáneo ya a la altura de 6 meses de gestación. Con esto evitaríamos de que si llegase a pasar eso, ya determináramos por lo menos la vida de la materna, de la mamá. En el caso del bebé, sería un método más avanzado o un método ya más médico para poder determinar ese punto. Listo, muchachos, con esto seríamos la práctica. Miramos los objetivos, vamos a mirar si cumplimos con los objetivos, si no se cumplieron con los objetivos. Vamos a ver el primer objetivo, me ayudan en el caso. Primer objetivo, aplicar la cinemática a la evaluación del paciente con trauma abdominal. El tiempo fue muy corto, pero espero que haya sido claro. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Sí. Segundo, identificar la evaluación y el manejo del trauma y trauma penetrante y cerrado. ¿se cumplió? Sí. Y el último, Descubrir las diferencias, la evaluación y el tratamiento de la paciente embarazada con trauma abdominal. listo, muchachos. Con esto culmino mi temática del tema asignado.
cerrando ya con ustedes, agradeciéndoles por su espacio, por su tiempo, por su comprensión y por su colaboración dentro de esta temática. Y pues, no siendo más, hasta una pronta ocasión que nos encontremos. Muchísimas gracias.